Tal? Buenas noches. Es un gusto y un honor estar el día de hoy aquí. Damos el inicio a esta iniciativa, a quien le damos pues la bienvenida primeramente al doctor Iván Romarico. Él es director de este programa latinoamericano de inteligencia artificial y pues esperamos escucharlo, doctor, para darnos un mensaje acerca del inicio de este programa. Doctora Anita, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los que están aquí en este momento escuchando este gran programa latinoamericano en inteligencia artificial en oncología. Y bueno, les doy la bienvenida. Primero que nada, quiero comenzar agradeciéndoles a todos profundamente por su presencia, así como el apoyo brindado a todo el equipo, que sin ellos no pudiera haber sido este proyecto, ¿no? Para nosotros es un honor aquí en Puebla y a nivel latinoamericano contar con colegas, investigadores, líderes académicos, profesionales de la salud de distintos países de Latinoamérica unidos con un objetivo común: mejorar la atención del cáncer en nuestra región. Hoy no estamos aquí solo para hablar de tecnología, estamos aquí para hablar de personas, de pacientes reales, de sistemas de salud con enormes retos y de una región con un potencial extraordinario para mejorar estos desafortunados eventos, ¿no? La inteligencia artificial no es un futuro, sino la inteligencia artificial es nuestro presente. Y la pregunta que ya es si ya debemos integrarla o no a la oncología es más bien cómo hacerlo de forma ética, responsable y con un impacto real en la atención del cáncer. En Latinoamérica el cáncer sigue diagnosticándose tarde, con brechas importantes de acceso, de oportunidad y de calidad de tratamientos. Muchos pacientes llegan cuando la enfermedad ya está avanzada y no por falta de voluntad médica, sino por limitaciones estructurales del mismo sistema. Y es justo ahí donde la inteligencia artificial puede marcar una diferencia histórica. La IA, bien utilizada, puede apoyar al médico de primer contacto, optimizar la toma de decisiones clínicas, estandarizar procesos, reducir errores y sobre todo acercar la medicina de calidad a las personas, sin importar la vocación o la condición socioeconómica. Este ciclo de conversatorios nace como una iniciativa del programa latinoamericano de inteligencia artificial en oncología con una visión muy clara: poner la tecnología al servicio de la clínica. No buscamos reemplazar al médico, buscamos potenciarlo. No buscamos algoritmos sin contexto, buscamos soluciones adaptadas a la realidad latinoamericana. Por eso hoy nos reunimos expertos de todo el mundo y del ámbito clínico, académico, tecnológico y de salud pública para discutir con honestidad dónde estamos hoy, cuáles son las barreras reales, qué riesgos debemos evitar y qué oportunidades podemos aprovechar desde ahora. Hablaremos de la regulación, de ética, de implementación de práctica y evidencia, pero también hablaremos de algo importante como es la confianza. Confianza del médico, confianza del paciente, confianza del sistema de salud. Este es el inicio de un ciclo de conversaciones, un espacio abierto, colaborativo y regional, un punto de encuentro donde Latinoamérica no solo adopte tecnología, sino participa activamente en su desarrollo y liderazgo. Quiero agradecer especialmente a los coordinadores, ponentes y aliados institucionales que hacen posible este esfuerzo en conjunto, su experiencia, su compromiso con en base a este proyecto, y a todos y a todas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por creer que podemos hacerlo mejor. Gracias por cuestionar y proponer y construir. Y gracias por ser parte de una comunidad que entiende que la innovación en salud debe tener un propósito. Con esto le doy la más cordial bienvenida al primer conversatorio interinstitucional de inteligencia artificial, panorama regional de la atención primaria del cáncer en Latinoamérica. Y para comenzar, pues les dejo a los dos grandes colegas y amigos, la doctora Anita Construita y el doctor Ricardo Tixi. Y pues muchas gracias a todos por estar acá. Comencemos. Gracias, doctora. Gracias, pues vamos a iniciar. Conmigo pues está también el doctor Ricardo Tixi, siempre haciendo aquí una dupla para coordinar sesiones. Y nuestra primera sesión va a ser el estado actual de la inteligencia artificial en México y su comparativa con la TAM. La presentación la hará el doctor José Luis Aguilar Ponce. Él es oncólogo médico
Ha sido jefe de educación médica y jefe de distintos departamentos en el Instituto Nacional de Cancerología y pues se ha desarrollado en el conocimiento y aplicación de la inteligencia artificial en oncología. También participó en el manual de búsqueda por inteligencia artificial que se hizo por la Secretaría de Salubridad aquí en México. Entonces vamos a iniciar con esta primera presentación. Buenas noches, muchas gracias a todos. Vamos a empezar. No sé si está mi plática ya, Mari. Lista. La que sigue, por favor. ¿Me la pasas la que sigue, Mari? No, pero esa no es. ¿Si la tenemos, Mari? Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar. Este tema es muy interesante. Se ha hecho muchas aspiraciones de la inteligencia artificial. Algunas personas, como todos, han estado relacionadas con esto, de la inteligencia artificial y sobre todo con las tecnologías que tenemos. Y evidente, la que sigue, Mari, por favor, la que sigue. Y lo que queda muy claro, la anterior, por favor. Lo que queda muy claro es que en diferente, nosotros hemos sido parte de una generación que nos ha tocado vivir con muchos cambios tecnológicos, quizá más rápido que generaciones previas, pero lo que viene para las siguientes generaciones será todavía mucho mayor. Así como hubo resistencia en entender las nuevas tecnologías y adaptarse a las nuevas tecnologías, así pasará también con las siguientes generaciones, porque esto pues es muy dinámico. La tecnología realmente es impresionante la cantidad de avances que vamos teniendo, la que sigue. Y entonces es cuestión de irnos adaptando paulatinamente a los diferentes cambios que vamos teniendo. La medicina empezó a tener una organización muy importante cuando empezó la medicina basada en evidencia en los 90, pero también empezaron a haber cambios importantes a nivel de los sistemas de salud. Si esto realmente tenía tratamientos significativos y entonces vino lo que es la medicina basada en resultados, porque había que considerar varios temas al respecto. Después vino la medicina basada en valor, donde tenía que ver si hacer una medicina más individualizada, más hacia los pacientes y si sobre todo podían ser sostenidos con los sistemas de salud, era importante. Recientemente, ya desde hace como 5 años, la medicina de precisión ha tomado un papel muy importante en donde la tecnología y aglutinar toda esa cantidad de información no está fácil y la inteligencia artificial va a jugar un papel muy importante al respecto. ¿La que sigue? ¿La que sigue, María? La inteligencia artificial también depende cómo se va a estar utilizando en las diferentes especialidades por razones de tecnología y de aglutinación de información. La oncología va a tener un papel muy importante en la utilización de este tipo de herramienta. Hay que recordar que esto va a ser básicamente una herramienta para su uso en diferentes ámbitos. La que sigue, por favor. Y es interesante por qué, y explica un poco por qué la oncología va a tener un papel muy importante. Estos son algunos de los medicamentos que han sido introducidos en los últimos años, en donde la hematología y la oncología han tenido un papel relevante en el descubrimiento de nuevos medicamentos. Entonces, aglutinar toda esta información, incluso con medicamentos nuevos, pero también con nuevas indicaciones, nuevas formas de administrarlo, nuevas combinaciones, pues genera una información a veces muy difícil de manejar en las diferentes patologías que nosotros vemos. La que sigue.
Entonces, la inteligencia artificial ha formado que de una serie de datos que tenemos, que se van generando desde la parte de estudios de imagen, los aspectos de lo que representan los biomarcadores, lo que representa la parte clínica netamente, y y los métodos analíticos que son a veces difíciles de hacer, como pueden ser a revolucionar mucho cómo integrar toda esta cantidad de información. La que sigue. Entonces, en la oncología, en lo que se refiere a tener a la inteligencia artificial, pues viene para mejorar sobre todo los diagnósticos, tratar de individualizar, perdón, más el tratamiento en los pacientes, el apoyo a las decisiones clínicas de cómo vamos a ir sacando toda esta información y cómo la vamos a ir interpretando, el apoyo de los nuevos biomarcadores, cómo los utilizarlos, qué hacer, y en un futuro también el desarrollo de nuevos fármacos en otros ámbitos donde va a ser muy importante el uso de la inteligencia artificial para poder aglutinar toda esta información. ¿La que sigue? Es así que, por ejemplo, hay en este momento las unidades funcionales en las que operan la parte clínica en las diferentes instituciones donde hay un grupo de médicos o de profesionistas de la salud donde se integran en grupos que se llaman unidades funcionales, que ya se aplica en muchas otras instituciones y hospitales o de manera similar a algunos otros grupos, vemos que es como se pueden tomar decisiones en casos difíciles o en pacientes para tener una mejor individualización de los tratamientos. Con el advenimiento de lo que es las tecnologías, pues poco a poco vamos a tener que empezar a trabajar con los grupos de oncología de precisión. Estos ya están incluso instituidos en algunas instituciones en Europa, donde tenemos que trabajar con nuevos profesionistas que tienen que ver sobre la parte de informática, los farmacólogos, los que te dedican a ver la parte de genoma, de biología molecular e integrar todo esto con la parte clínica. Y eso cada vez va siendo de una manera más importante en la toma de decisiones. ¿La que sigue? Y es importante saber que la inteligencia artificial pues tiene muchos temas con muchas plataformas donde podemos ver cada quien se puede adaptar a la que más pueda utilizar, la que esté más a su mano, la que más le pueda entender, pero también la forma y preferencia de la inteligencia artificial va a cambiar dependiendo de de las necesidades que vayan teniendo. Aquí se presenta una tabla donde en un año ha cambiado mucho lo que es la preferencia para el uso de la inteligencia artificial. Igual va a pasar también en la parte médica. La que sigue. Entonces, básicamente la inteligencia artificial va a mejorar el diagnóstico, va a tener diagnósticos más precisos, va a optimizar más fácil los tratamientos. Esto también puede reducir la atención de los costos en las instituciones, va a superar muchos de los desafíos que tenemos en lo que se refiere a investigación y va a ser de un gran bienestar para los pacientes en lo que se refiere a que tengamos mejores respuestas y tratamientos. Entonces, con esto yo concluyo para darle paso a mis siguientes compañeros. Y esto simplemente es un preámbulo de lo que vamos a estar viendo en las próximas pláticas. Gracias. Gracias, doctor José Luis. Pues hemos decidido hacer las tres presentaciones y después comentar y platicar acerca de todo lo que se ha mencionado. El siguiente expositor es el doctor Miguel Patiño. Él es médico internista con especialidad en inteligencia artificial. También participó en la elaboración del manual de búsqueda de inteligencia artificial en Secretaría de Salud aquí en México. Y pues será nuestro apoyo de ese profesional informático que vamos a necesitar para integrarlo al manejo oncológico de nuestros pacientes. Adelante, doctor. Buenas noches, doctora Castroita, muchas gracias. Pues empecemos. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Vean, el último análisis que hizo la Organización Mundial de la Salud reporta que solamente 30% de los países en el mundo cuentan con una legislación del uso de inteligencia artificial en salud. ¿Cuáles son los principales países que lo tienen? Pues Estados Unidos, China, Japón y como bloque la Unión Europea, en el que son más de 20. En Latinoamérica, ¿qué es lo que tenemos? Con una legislación establecida, solamente Perú. Perú es quien ya tiene una legislación para el uso de IA en salud. La siguiente. Me van a decir, bueno, es que hay otros lugares. Colombia, Argentina, Brasil, están empezando a hacer sus legislaciones. Ahorita hablaré de nuestro caso aquí en México, que es, por ejemplo, lo que tiene la Unión Europea
fue el primer país que estableció una legislación para proteger a los pacientes. China en este momento tiene ahí una regulación que establece dar prioridad a la seguridad y a la innovación. Y en Latinoamérica, como les menciono, Perú establece a la inteligencia artificial como de alto riesgo, entonces requiere una supervisión muy rigurosa. ¿Por qué es importante que contemos con estos marcos de regulación? Lo principal para la seguridad de de los pacientes, para dar una mejor atención y sobre todo que avancemos con una innovación responsable. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principios generales que se establecen para el uso de inteligencia artificial? No en Latinoamérica, esto es a nivel mundial y no solamente en salud. Son principios muy básicos, que es el primero, la supervisión humana, que la IA sea solamente una herramienta, que la decisión que ustedes tomen como oncólogos sea la decisión final. La equidad y la representación, muchos de los modelos que usamos están entrenados con población anglosajona, con población europea, con población asiática, y los datos que tiene son mínimos de la población que nosotros tenemos. Protección de datos es algo muy importante. Ustedes trabajan con datos genómicos, con imágenes, con datos personales de los pacientes que pueden influir en aspectos hasta en un préstamo, para que tengan una idea. Y la transparencia, que lo que yo utilice o que lo que yo elabore a través de inteligencia artificial sea posible explicar y que sea transparente a todo el mundo, porque si no, ¿qué es lo que vamos a tener? En lugar de una herramienta, vamos a tener un peligro. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué hemos hecho en México? ¿Qué es lo que estamos haciendo un servidor? Bueno, el doctor Aguilar, un servidor. Lo primero que creamos fue un modelo de inteligencia artificial que hace proyecciones de mortalidad en neoplasias. Esto no solamente nos dio las proyecciones, identificó zonas del país que se están comportando de una manera diferente. Nos dimos a la tarea en la Secretaría de Salud de ir a visitar estas zonas y hablar con los encargados de salud y con los médicos que atienden a los pacientes. Y posteriormente que estamos elaborando un protocolo nacional de atención con asistencia de inteligencia artificial. Hoy hace unas horas estaba yo reunido con un oncólogo clínico y con un cirujano oncólogo de dos de los más grandes institutos de nuestro país, en lo que están elaborando estas recomendaciones, pero solamente están usando la inteligencia artificial como una herramienta. Les estamos mostrando la información y ellos están haciendo los lineamientos para estos protocolos. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Como Secretaría de Salud Nacional, ya se están empezando a elaborar cuáles son las reglas que se pretende usar solamente de la IA en salud. La siguiente. Ahora, los desafíos que tenemos, pues no tenemos marcos regulatorios, los aspectos éticos, algo tan sencillo como la falta de consentimientos informados en el uso de IA en la consulta, aspectos técnicos, se los vuelvo a mencionar, datos representativos de nuestras poblaciones, los aspectos culturales, la resistencia de muchos médicos a querer utilizar IA y algo que yo considero más grave, el uso de IA sin los conocimientos necesarios. La siguiente. ¿Y qué les propongo? Que todos como grupo, cada quien en su lugar de trabajo, que participemos en en el desarrollo de estos lineamientos, que implementemos protocolos éticos de supervisión, transparencia y protección, y sobre todo que iniciemos la capacitación médica, lo que llaman ahora alfabetización digital. La siguiente, que es la última. Y quedarnos con esta idea, que es lo que mencionaba el doctor Iván al inicio, que estos marcos éticos lo que van a hacer es potenciar su trabajo, no los van a reemplazar. El juicio clínico siempre va a estar con ustedes. Creo que es la última. Muchas gracias. Gracias, doctor Patiño. La siguiente exposición va a ser por el doctor Abraham Castro. Él es un médico investigador con experiencia en el desarrollo de IA en salud y específicamente en oncología. Además es director de la clínica de primer contacto oncológico del Hospital Ángeles de Puebla. Doctor Abraham, por favor. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias en general a todo el comité de este programa por la amable invitación. Realmente el tema de hoy, como mencionaba
a un inicio el doctor Iván, pues es abrir la discusión y como un conversatorio realmente la ponencia del día de hoy no va tanto encaminado a lo mejor a explicar o detallar sobre un tema, sino más bien a abrir puntos de discusión que nos puedan interesar. Derivado de esto, pues lo que vamos a explorar en este punto es barreras, facilitadores y ética del uso de inteligencia artificial en oncología. Esto es algo que es bien sabido por todos. ¿Cómo está la situación actual, específicamente en la región de Latinoamérica? El cáncer a nivel mundial y en nuestra región, incluso algunos cánceres más, es un problema de salud pública con más diagnósticos, mayor mortalidad. Específicamente nuestra región es caracterizada por esta disparidad en el acceso a la salud, donde tenemos la concentración de la atención en las principales ciudades y de asentamientos urbanos, mientras que las zonas rurales suelen ser marginadas y no tienen acceso suficiente ni a los profesionales ni a los servicios de salud en general. Adicionalmente, en el área de oncología sabemos que un punto muy clave es las medidas de tratamiento que son realmente muy dispares. Necesitamos buscar más formas de actividades costo efectivas, específicamente en el área de tratamientos, diagnósticos y seguimiento de los pacientes y claramente la falta de cobertura. Sabemos que en México y en general en la región no tenemos suficientes ni expertos ni clínicas expertas para la cobertura de todos los pacientes oncológicos. Entonces, derivado de esto, creo que es algo que ya el doctor José Luis tocó de manera magistral en su plática. La IA ofrece muchas oportunidades y no solamente a niveles de atención altos o superiores como es un segundo o un tercer nivel de atención, sino que realmente ofrece beneficios desde la previsión, de estratificación de riesgo. A los médicos de primer contacto ofrece esta posibilidad de identificar a aquellos pacientes que están en riesgo de desarrollar algún cáncer tanto en primer como segundo nivel de atención, permite o facilita el tamizaje de los pacientes, ya sea poblacional, como en el ejemplo de las mastografías para la detección de cáncer de mama, o dirigido, por ejemplo, para pacientes que tienen cirrosis o que viven con virus de hepatitis B o C, el hecho de hacer un ultrasonido hepático. A nivel del diagnóstico y la referencia oportuna en un segundo nivel de atención, por ejemplo, hay aplicaciones como la que es GI Genius, que en la colonoscopia nos señala cuáles son las lecciones más sospechosas de las cuales se pueden tomar biopsias para el diagnóstico de cáncer colorectal y bueno, el plan de cada día en el tema de oncología, que es el perfilamiento de los pacientes para una selección adecuada de su tratamiento. Entonces sabemos que las tecnologías de NGS, por ejemplo, ocupan inteligencia artificial para la reconstrucción de los DNAs cuando los analizan con fotografías de cada microsegundo y además las IAs están funcionando en el desarrollo de nuevos fármacos, así como en nuevos sistemas muy interesantes que permiten la selección de tratamientos nuevos sin la necesidad de hacer biomarcación. Sin embargo, pese a que todo esto parece muy interesante o muy útil realmente para la práctica clínica oncológica, esta parte de migrar en el paradigma, como también lo explicaba el doctor José Luis, pues puede darse de manera difícil. ¿Cómo nosotros vamos a pasar de la medicina, el paradigma actual de la medicina en la que estamos, hacia una medicina basada en salud o una transformación digital en el sector salud? Pues la Organización Panamericana de Salud nos presenta estos 8 principios rectores sobre cómo se plantea dar la transformación o cómo ellos sugieren que nosotros demos la transformación. No vamos a ahondar en cada uno de ellos, simplemente mencionar que sí está, digamos, previsto, pero algo que llama la atención es que esto pues parece más empleado para un sistema de salud de primer nivel como tal vez sea en Estados Unidos, donde pues sí, hay una pauta para una transición de paradigma, pero en Latinoamérica específicamente esta adopción puede ser complicado, puede enfrentar diferentes barreras que vamos a ver a continuación. Obviamente tenemos una gran variedad de barreras, sin embargo aquí solamente traigo a la luz algunas de las más importantes o de las principales, empezando por la interoperabilidad. Al menos aquí en México sabemos que tenemos un sistema de salud algo fragmentado, en el cual tenemos por un lado IMSS, tenemos Secretaría de Salud, tenemos también el organismo privado, pero sabemos que Latinoamérica suele tener este problema también. Al momento de nosotros querer adoptar la inteligencia artificial como parte de nuestra práctica clínica, se vuelve complicado el hecho de tener esta división entre los sistemas de salud que ya no permiten la integración de los datos de los pacientes, que como vimos es muy importante para poder hacer una visualización completa de ellos. En segundo lugar, la adopción clínica, y esto es algo que va de la mano con lo que mencionaba el doctor acerca de las generaciones.
No todos los médicos, lo sabemos, están renuentes, pero sí existe una duda colectiva muy válida sobre, ¿me voy a quedar sin trabajo? ¿Qué va a hacer la IA? ¿Qué no va a hacer la IA? ¿Hasta qué punto podemos confiar en ella? En tercer lugar, la infraestructura. Sabemos que a nivel de diferentes sistemas de salud no estamos preparados. Habrá quien todavía trabaje con estas máquinas de IBM que eran de las primeras ahí en Microsoft 95, donde nosotros decimos, excelente, queremos adoptar los sistemas, pero realmente contamos con el hardware necesario para poder implementarlos. Y por último, esta parte de validación local, que también es muy relevante. Muchos de los sistemas que se están haciendo a nivel internacional, que nosotros ocupamos o que se plantean, realmente han sido validados por una población muy distinta a la de la región latinoamericana, ¿no? No es lo mismo ocupar a la población de Estados Unidos o de Europa que a la que puede ser de nuestra misma región. No obstante, también hay que mencionar que hay muchos facilitadores para la adopción de estas tecnologías. Dentro de ellas, las principales está que, en primer lugar, hay una evidencia creciente. Si nosotros entramos a buscar en PubMed el día de hoy por términos MESH, inteligencia artificial y oncología, podemos ver que hay más de 38,000 resultados y podemos ver esta curva donde ha aumentado desproporcionadamente año con año desde hace aproximadamente unos 5 a 10 años, y no parece que vaya a disminuir, ¿no? Realmente cada vez hay más evidencia, cada vez tenemos más experiencia de uso, y esto a su vez ha llevado pues a una aprobación regulatoria. La FDA hoy día en su página tiene esta lista de dispositivos médicos y software médico aprobado que está potencializado por inteligencia artificial, en la cual hasta la última consulta, este día me parece que es 12 de mayo de 2025, fueron 3.357 IAs las que estaban ya aprobadas. Esto realmente nos apoya a nosotros porque sabemos que muchas veces nuestra región sigue a Estados Unidos. En cuanto consigue una aprobación FDA, pues muchos de nuestros organismos regulatorios a nivel de nuestros países también dan su aprobación o su visto bueno. Y por último, pues con evidencia creciente y aprobación regulatoria, pone en marcha este engranaje del apoyo institucional, donde se permite que diversas instituciones, tanto públicas como privadas, empiecen a confiar en estos sistemas. No obstante, además de las barreras de estos facilitadores, hay algunos puntos éticos que creo son muy importantes que tengamos en mente para la discusión del día de hoy. La primera es el acceso. Se plantea que la IA sea una solución para el acceso a la salud a nivel universal. Sin embargo, así como ya se ha creado disparidad tecnológica entre aquellos que viven en zonas urbanas y zonas rurales, pues realmente la IA podrá reducir o aumentar la brecha. La verdad es que es algo que debemos de tener en mente. Segundo punto muy relevante es la privacidad, es el uso de datos y la seguridad de estos. Sabemos que al final del día todos los datos que trabajamos en medicina son datos sensibles, por lo tanto tienes que asegurar que tu sistema, tu hardware y todo el mecanismo, el engranaje que tienes detrás realmente esté preparado para poder pues recibir los ataques que probablemente vayan a tener. En tercer lugar, la responsabilidad clínica. Hoy día es algo que poco se discute en el ámbito profesional. ¿Quién realmente va a rendir cuentas en el caso de que las decisiones se tomen en caso de una IA, ¿no? Al momento de que haya algún problema, algo salga mal, ¿estamos realmente afrontados? ¿Tenemos ya bien esas medidas de cómo se va a afrontar? Y por último, el caso de la transparencia. Algo que preocupa muchas veces en los sistemas generativos es que hay esta caja negra donde no sabemos exactamente en qué se están fundamentando las decisiones de la inteligencia artificial, y tenemos que estar preparados en cuanto a los consentimientos que el paciente nos está brindando para poder utilizar sus datos, alimentar estas plataformas, y la confiabilidad que nosotros tenemos en lo que nos están presentando. Entonces, rumbo hacia una implementación realista en nuestra región, ¿qué es lo correcto? Ser más tradicional, ser un poquito más aventureros, a lo mejor hacer una escalabilidad y empezar con pequeños sistemas y luego ir hacia algo mayor, mejor ir directo y tratar de implementar la mayor cantidad de sistemas, ver cuál funciona más, esperar que, como decíamos, nos traigan estos sistemas que ya han sido validados en otras regiones o hacer desarrollos de manera local, que es mejor que nosotros, como en Europa lo han hecho, ¿no? Esperamos regulaciones. Para poder implementarlos o vamos regulando conforme se van implementando, pero la verdad es que no hay respuestas correctas o incorrectas. Nosotros consideramos que esto se debe de individualizar según el contexto de cada médico y de cada institución, porque al final, de que es una tecnología que se tiene que incorporar y que se va a seguir escuchando y va a seguir en crecimiento, lo va a hacer, solamente es estar preparados y plantearnos estas preguntas para cuando ese momento llegue.
Finalmente, para cerrar, me gustaría dejar con esta frase de Steve Jobs que me agrada bastante y creo que da pie a la conversación. Él dice, la tecnología no es nada, lo importante es que tengas fe en la gente sobre todo, que sean buenas e inteligentes y si les das las herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. En ese sentido, todos nosotros como médicos, pues tenemos que ser buenos e inteligentes y esperemos que con estas nuevas herramientas hagamos cosas maravillosas. Muchas gracias. Gracias, doctor Castro. Pues bueno, estamos justo en el tiempo para iniciar la disertación, la conversación, el debate, y pues creo que lo podemos segmentar primero con el tema que dio el doctor José Luis Aguilar acerca del estado actual de la IA en México y su comparativa con la TAM. ¿Y qué le parece, doctor José Luis, si usted abre su Sí, punto de vista? y muchas gracias. Mira, realmente lo que hemos ido aprendiendo paulatinamente, esto lo tenemos trabajando, pues no tiene mucho ahí en la Secretaría de Salud, cuando empezamos con, en un tiempo que estuve con en la Secretaría de Salud y con el doctor Patiño, empezar a tener cuál es el punto de vista de las instituciones, cuál es el punto de vista general de un gobierno y realmente cuesta trabajo entender por todo lo que se comentó y ahorita con el doctor Abraham y lo que dijo el doctor Patiño sobre los procesos regulatorios, qué es lo que tenemos ahí, los alcances, los recursos que se tengan, pero sobre todo el interés que tenga cada persona en aprender cómo usar esta herramienta. La mayor parte de lo que nos dimos cuenta con el doctor Patiño es que la gente utilizaba o la utiliza todavía mucho de las plataformas de inteligencia artificial, es para, como la utiliza como Google. Entonces, en general hay que empezar a tener una pequeña base para aprender cómo hacer los famosos prompts, y de eso también es súper importante saber cómo interpretar lo que nos está dando de información la inteligencia artificial. Hemos oído muchas formas en que algunos médicos lo han tratado de utilizar, creo que todos lo han utilizado ya de alguna u otra manera, pero la forma de cómo lo vamos a utilizar, qué puede ser en práctica, me parece que lo que presentó el doctor Patiño en relación a lo que ya se hace en la Secretaría de Salud es manejar una cantidad de datos enorme para poder en los certificados de función y poder sacar los trabajos que comentó sobre cáncer de mama, pulmón y colon. Creo que eso nos ayudó mucho para poder tener pues una indicación, una fotografía de lo que estamos teniendo y además hizo un análisis de 13 años. Entonces creo que eso nos ayudó mucho a tener esa información. Pero también es importante señalar que en ese grupo trabajaron economistas, epidemiólogos, trabajaron algunos otros médicos, oncólogos, para poder tener una conclusión. Es decir, trabajar en equipo utilizando esta herramienta es como se pueden dar otro tipo de alcances. Y los alcances individuales, pues mucho es la información médica que puede obtener. Creo que la alfabetización que se propone por el doctor Patiño es una parte importante, cómo lo vamos a ir aprendiendo, cómo vamos a ir interpretando, cuál es la mejor plataforma que vamos a utilizar, cada quien la tendrá que adaptar a su medida y los alcances, sabes, mucha gente le tiene mucha esperanza, a lo mejor no la que uno quisiera, incluso gentes importantes en la Secretaría de Salud como que tienen una idea un poco equivocada de los alcances que se pueda tener, por ejemplo, los estudios de imagen, porque hay que tener los lectores de imagen y hay que poderlos adaptar, entrenar para poder tener la información. Y eso se requiere muchísimas información para poder tener una información más precisa. Pero creo que va a ir llegando la tecnología, va a ir facilitando toda esta información y paulatinamente nos va a ser de más utilidad conforme vayamos avanzando con la tecnología, pero también que vayamos entendiendo cómo empieza a funcionar y cómo podemos utilizar mejor esta herramienta. Sí, 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 de acuerdo totalmente. Y esto también lo comenta el doctor Saúl Rodríguez. Nos dice, las fases del cambio han sido muy estudiadas. Al principio hay mucha resistencia. Al final, por los beneficios, todos la aceptan y se establece como un estándar. Y el problema inicial es la implementación. Es correcto, es uno de los temas más complicados, o sea, cómo se va a implementar además individualmente y por instituciones y por áreas rectoras. Sí, algo que me llamó mucho la atención de lo que presentó doctor fue que se debe de integrar en las unidades funcionales un profesional informático, sea médico, o sea, yo creo que preferentemente médico para que pueda darse esa conexión.
Sí, pero o sea, es también, tienes que aumentar tu personal. Eso sería también aumentar el personal que va a integrar estas unidades funcionales, ¿no? sí, sobre todo, mira, mucho de las partes de los informáticos tiene mucho que ver también con la información que te esté dando, con lo que se está tratando de utilizar más con los secuenciadores para poder interpretar lo que está generando para muchos datos de información que ya se están haciendo por estas vías. No todas las instituciones lo cuentan para utilizar los secuenciadores también por los costos, pero paulatinamente cada vez es más, es muy interesante que cada vez hay más facilidad de obtener secuenciadores en las diferentes instituciones y que lo puedan empezar a utilizar de manera rutinaria en los servicios de patología o de biología molecular y poder interpretar qué quiere decir eso. Pero además, todo lo que representa cómo lo vamos a ir integrando. Toda esta información, la inteligencia artificial nos va a facilitar mucho cómo poderlos ir metiendo, ir adaptando y gente como el doctor Patiño puede ir dando muchas facilidades para educar a muchos de los grupos, saber cómo lo podemos ir contestando. Nosotros hicimos incluso unos ejercicios pacientes en vivo, porque él también está en el seguro social, y hacíamos algunos pacientes en vivo, cómo le estaba yendo y cómo evoluciona un paciente, porque también es muy importante que la inteligencia artificial en el proceso evolutivo del paciente, como va avanzando y estarle preguntando y estar alimentando, nos puede dar información cada vez más certera y se aproxima más a facilitarnos un diagnóstico y proponer tratamientos. Entonces, poco a poco lo hicimos, hicimos algunos ejercicios. Algunos los mandamos ya a publicar, estamos pendientes por saber qué vamos a hacer y estamos en esa espera. Fíjate que algo muy interesante que pone Saúl Rodríguez es que dice que en las unidades funcionales, en lugar de ir aumentando el número de especialistas, va a ir disminuyendo con el uso de la IA, pues en algunas áreas, ¿no? Como nutriólogo, a lo mejor hasta patólogo. Eh, sí, porque yo me imaginaba, ¿no? Bueno, oncólogo queremos nuestro informático, patólogo queremos nuestro informático, radiólogos queremos nuestro informático. Pero bueno, va a haber una transformación, definitivamente. O sea, se encontrará el momento en el cual a lo mejor algunas sean sustituidas, ¿no? Como todo, va a haber una superespecialización en áreas específicas, va a haber gente, oncólogos clínicos que se van a meter más a tratar de manejar esta información, cómo integrarlo. Eso paulatinamente se va a ir dando por las necesidades que se vaya obteniendo. Pero la base de mucho de esto tiene que ver desde el principio en cómo se obtiene la información y de ahí cómo lo vamos a hacer. Y de ahí, de hecho, esa fue la base por la que empezamos a trabajar mucho con el doctor Patiño, porque él es lo que antes era el CENETEC, que es el que se encargaba de la medicina basada en evidencia, de dar toda esta información, que ahora así se llama el área donde está el doctor. Y lo que parecería muy simple, que es cómo obtener la información para tener esa medicina basada en evidencia, pareciera muy fácil, pero no es tan fácil. Hay que tener una capacitación para poder obtener mejor esa información y paulatinamente es como mejor podemos sacar la inteligencia artificial con las diferentes plataformas e interpretar lo que nos está dando esas plataformas sobre la información. Entonces, el tema es que la información, la inteligencia artificial, las plataformas la sacan de todo lo que puede estar en Internet. Ellos la información la aglutina y entonces es lo que nos emite. Entonces tenemos que tener la capacidad clínica para poder discernir qué es lo que nos está dando de información. Por eso es que es una herramienta y no va a sustituir nunca al médico porque el médico es el que toma la decisión final. Ok. No sé si alguien quiera tomar el micrófono. Sí, doctora Anita, Sí, adelante, doctor. nuevamente muy buenas noches con todos, un gusto estar en este grupo. Bueno, en realidad mi opinión va en base a dos puntos. Uno, como lo mencionó muy bien el doctor Tixi, con respecto a que Perú ya ha promulgado, tiene un reglamento para el tema de inteligencia artificial, principalmente dirigido al tema social y al tema económico del país, no todavía con miras de investigación, pero ese es el primer punto que quiere desarrollar en el Perú. Sin embargo, todavía eso es nuevo, eso es a fines del año pasado y todavía tiene estos meses para implementar y ver todo lo que se va a hacer. Pero la pregunta que yo les hago aquí es, no sé si les ha pasado a ustedes, pero en algún momento cuando han utilizado, bueno, yo particularmente uso ChatGPT, han querido ver algún tema o han querido revisar alguna publicación o han querido hacer alguna evidencia de información, han solicitado algún link descargable de revista y les ha dado una evidencia y sin embargo, cuando han ido a la página les ha salido que no existe.
Entonces, definitivamente, a colación de ello, pues sabemos que la inteligencia artificial para todos los profesionales en realidad es una ayuda en realidad. Eso quiere decir que al final de cuentas los que lideramos, en este caso los médicos, en este caso los oncólogos específicamente, somos, como dicen, tomamos la decisión. Tener en cuenta que la inteligencia artificial, entre comillas, no se debe de equivocar, pero hay que tener en cuenta ello también. No sé si será un tema de mi licencia como gratuito o el pagante que va a dar información más exacta quizá, pero es algo que quisiera mencionar. Veo ahí al doctor Gerson Mejía. Doctor, un saludo acá desde Colombia para usted. Sí, yo creo que aquí nos puede ayudar mucho el doctor Patiño porque él se encarga mucho de sacar toda esta información y luego está también con apoyo de bibliotecólogos que pueden estar ayudando a hacer esta información y efectivamente la inteligencia artificial no necesariamente va a dar toda la bibliografía. Hay algunas plataformas como el Perplexity que trata de dar más la bibliografía, pero hay que revisarla y además no necesariamente todo lo que dice en la información que nos da es correcta. Entonces hay que también tener la información, leerla y analizarla. Y hay forma de analizarla también por medio de inteligencia artificial que puede facilitar los temas. Yo creo que tú, Miguel, has tenido mucha experiencia en esto y has sacado una cantidad de información y creo que nos puedes dar fácilmente alguna información de todo lo que has hecho. Pues, contestándole rápido al doctor, hay muchas manos levantadas. Cuando yo utilizo un modelo de lenguaje a gran escala como ChatGPT sin pago, deben de recordar que está entrenado hasta cierto límite de tiempo. Generalmente son 2 años atrás de cuando yo entro. Y por eso le crea links que no existen. Lo que está haciendo es alucinar. Este tipo de, por ejemplo, ChatGPT no está entrenado para decirle no sé. Si usted le pregunta y no le especifica que si no sabe la respuesta se lo tiene que informar, él va a crear el link a pesar de que no tenga ninguna relación. Y aun cuando se les paga, hay que tener cuidado con los links, siempre hay que supervisarlos y sobre todo con las referencias bibliográficas que muestra. El doctor Abraham ahí les ponía un ejemplo que es una plataforma que tiene un acceso más dirigido, es específicamente para búsquedas. Bueno, hay varios participantes. Vamos a ir en orden. Primero el doctor Gallardo, luego la doctora Alejandra, luego el doctor Gerson y luego el doctor Abraham. Empezamos, doctor Gallardo. Ahora sí, buenas noches y muchas gracias por las conferencias. Es un tema muy desafiante y muy interesante que tiene muchas aristas. Estamos recién entrando al umbral de este gran desafío y dentro de los desafíos que les quería mencionar es que lo que ya se dijo recién, de que lo importante es entender que cuando buscamos información y tratamos de basar nuestras decisiones en inteligencia artificial, no es encontrar la solución definitiva o la mejor solución, porque hay que tener muy en cuenta que muchas veces la información que está cargada en el sistema puede ser no exacta y puede ser tendenciosa más bien. Por ejemplo, todos recuerdan los resultados en la plataforma de Elon Musk y acerca del nazismo, que consideraba que era algo bueno, que era algo que no era cuestionable. Entonces depende, y eso llevado a nuestros datos, a nuestra área, fácilmente podría ser de que alguna base de datos esté cargada con antecedentes de una compañía farmacéutica que quiera posicionar sus medicamentos o sus productos en general, para que nosotros, quienes utilizamos esta plataforma, eh, terminemos utilizándolo. Eh, Otro de los puntos que es bien importante es lo que en Chile se llama el neuroderecho. Tenemos una ley en relación a esto, el neuroderecho. Y sabemos, por ejemplo, que el uso de los datos que nosotros estamos entregando a las distintas plataformas de inteligencia artificial pueden ser utilizados de distintas formas y finalmente incluso llevarte a tomar conclusiones erradas. Lo que se vio, por ejemplo, de la manipulación
en política con la elección del Brexit y de Trump, aparentemente, sobre todo la primera elección. Es posible manipular a la gente, incluso creando ciertas orientaciones, no solamente en lo político, sino también en otras áreas y en el caso nuestro, como decía también, en relación a algunos fármacos o toma de decisiones que son cruciales para los pacientes. Y en otro aspecto tenemos que entender bastante bien de que los niveles cognitivos, la taxonomía de Bloom en medicina identifica cuatro, cinco o seis, creo, seis pasos, seis etapas distintas. Una es simplemente recordar datos, por ejemplo, anatomía, los fármacos, valores normales. Eso es fácil de aplicar en inteligencia artificial. Pero el segundo nivel de capacidades en medicina es comprender, por ejemplo, comprender la fisiología, los mecanismos de acción, y ahí a veces la inteligencia artificial puede fallar un poco más. Después la tercera etapa es aplicar, es decir, interpretación de los estudios, cálculo de datos. Eso se hace más complejo y es más subjetivo y es más difícil de confiar en ese aspecto. Finalmente, analizar, por ejemplo, los diagnósticos diferenciales, a veces es simplemente te da una lista, pero analizar los distintos datos que tenemos ahí es mucho más complejo. Y finalmente, evaluar, por ejemplo, la selección de los tratamientos, el pronóstico, es una etapa también bastante más compleja que tenemos que evaluar quienes hacen docencia. Y todas son etapas que son distintas en inteligencia artificial y como lo estamos recién comenzando, yo creo que nos vamos a ir quedando con algunas de ellas. Y es muy importante esta integración para que nosotros, desde nuestra realidad, podamos también ir poniendo algunos temas y protegiéndonos y acelerando los temas que son más importantes para nuestra realidad. Gracias por el espacio. Gracias, doctor. Saludos a Chile. Doctora Gracias, Alejandra, Anita. ¿sí? Sí, ahí, ¿me escuchan bien? Perdón que Sí. no prenda la cámara, vengo Sí. manejando. Soy la doctora Alejandra Armengol, dirigí el programa de prevención y control de cáncer de la mujer en la Secretaría de Salud y quiero hacer un comentario súper breve porque yo sé que el tema es muy amplio y da para mucho debate, excelentes ponentes y ponencias, pero sí creo que una de las cosas más importantes para todos nuestros compañeros y compañeras latinoamericanas es que la inteligencia artificial debe partir a través de los mejores datos confiables en su país. Decía con razón que la Dirección General de Información en Salud y el CENETEC tienen información muy valiosa, no explorada, de muchísimas décadas de cáncer en México y que justamente para hacer proyección de mortalidad, sino de cuánto le cuesta al sistema hacer la maniobra A o B, es sumamente importante empezar, digamos, en la ruta correcta. La segundo comentario es que yo creo que desde la Secretaría de Salud no hay ninguna duda de que se tiene que utilizar inteligencia artificial en un contexto latinoamericano donde los recursos pues son insuficientes. Esa es la razón práctica por la cual no se pueden tomar decisiones basados pues, en países, digamos, que tienen los recursos para hacerlo. La inversión que hay en salud en nuestro país, y creo que es el ejemplo de muchos países latinoamericanos, que conozco bien el programa en Bolivia y en Guatemala, pues es justamente el bajo financiamiento que hay, ya no digamos para un programa de preventivo y de inteligencia artificial para tratamiento, sino para salir de condiciones que, como ustedes saben, después de la pandemia, han sido, digamos, por poner una palabra, bastante difíciles. Ejemplo, el sarampión en México. Y la otra que es súper importante en inteligencia artificial es conocer la ley y tener la preparación los oncólogos en política pública. Si conocen ustedes en México, pues hay una estrategia nacional digital que cada año el presidente en turno publica en el Diario Oficial de la Federación, y si ven bien las letras que hay ahí, dice específicamente que el software, ¿no? El que pueda comprar el país, deberá de tener algo que ellos llaman, y seguramente en algunos países también, algo que llaman soberanía tecnológica. Es muy importante esta narrativa porque muchos de los pocos avances que hay en Latinoamérica es precisamente por pues todos estos, vamos a poner, límites para tener
las regulaciones, digamos, en ley de estos software. Y mi tercer y último punto es que, pues en México se tiene la experiencia del famoso Watson, no sé si en otros países en Latinoamérica, Watson for Oncology, fue entrenado en una cohorte específica del Memorial. Nosotros lo probamos en el Instituto Nacional de Nutrición en el 2017, por ahí está en un póster, creo, de Chicago, de ASCO, y justamente lo que concluimos no era muy raro, que todas las decisiones que habíamos tomado, oncólogos que éramos súper especialistas en mama, en gastrointestinal y en urogenital, concordaban precisamente con el Watson, digamos de forma basal, pero que las no concordancias eran precisamente porque no teníamos acceso a terapias de alto costo. El entrenamiento o la oportunidad que dimos para el Watson fue justamente el entrenamiento para personas que están haciendo residencias en oncología, en cirugía oncológica, porque justamente lo que hacía el Watson antes del chat GTP era revisar toda la literatura. Después creo que hay otra publicación del Grupo Ángeles en el 2023, creo que lo hicieron solo en cáncer de mama y dice que concuerdan el 100% de lo que decía el Watson y lo que decía el oncólogo. Claro, habrá que ver el contexto, que estos son pacientes privados que tienen acceso a seguros médicos y cobertura a lo mejor no infinita, pero sí amplia de medicamentos de alto costo. Finalmente, decirles que pues hay que estar en Latinoamérica con los ojos muy críticos sobre las plataformas que nos ofrezcan. Vi en Guatemala un ejemplo terrible sobre un software que en lugar de hacer mastografías, les vendían como si fuera un espejito para poder detectar en pueblos indígenas que no tenían acceso a mastografía por distancia y realmente era un engaño. Luego en Bolivia también había un software para interpretar no BPH para hacer prevención, sino una parte molecular que si lo veía uno el costo-beneficio, pues no era el estándar de la OMS. Entonces, para cerrar, yo creo que sí es la labor del oncólogo médico, que soy yo en este caso, ser muy crítico con la tecnología, ver quiénes son el contexto de salud pública en el cual tomamos decisiones de salud pública y poder adaptar estas tecnologías o desarrollar propias para poder tomar decisiones realmente que sean importantes para el país y que sean costo-beneficio y que no sea para ir a un congreso más y presentar un pequeño póster o publicar un artículo. Muchas gracias. Gracias, gracias doctora Alejandra. Bueno, primero felicitaciones al doctor Tixi desde Ecuador, felicitaciones a los ponentes. Hay una experiencia muy bonita para Abraham. Por favor, ellos tienen una linda experiencia ya trabajando en IA y por ahí salió este programa latinoamericano. No sé si Abraham nos puedes explicar la experiencia que tienen con Romy. Sí, Doc. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, retomando lo que menciona el doctor, este programa surgió en parte debido a que de nuestra parte de nuestro grupo aquí en Puebla, eh, nosotros hemos empezado a desarrollar inteligencia artificial desde hace algún tiempo. Empezamos desde 2022 a trabajar con sistemas de redes convolucionales para lectura de imágenes y hemos ido progresando al grado que actualmente pues lanzamos de la mano de varios sistemas de software. ROMI, que es Red de Optimización Médica Inteligente. De hecho, presentamos apenas en ESMEO el año pasado el primer estudio de validación. ¿Qué es ROMI? Pues ROMI es básicamente, como comentaba el doctor Gallardo, me parece, un sistema de búsqueda de información médica, pero más accesible. En vez de ser un chat GPT, en vez de ser un Gemini o cualquiera de estas aplicaciones, realmente Romi es una plataforma que sí utiliza un modelo GPT, pero ya está afinado con las guías de práctica tanto mexicanas como internacionales. Realmente ocupamos en SSN, ocupamos ESMO y tratamos de irlo actualizando constantemente y se accede a través de WhatsApp. De hecho, para los interesados, a lo mejor Mari les puede dejar el link para iniciar conversación con Romy. El objetivo es que sea una forma fácil y rápida de buscar información. Creo que ya lo mandaron.
para que todos los médicos en su día a día puedan ingresar. Digo, la página que yo les mandé, la que comentaba el doctor Patiño, es Open Evidence, nada más como ahora sí que por no dejarlo, les quería mostrar con lo que comentaba el doctor acerca de que a veces hay esta dificultad de encontrar información porque alucina ChatGPT y varias aplicaciones, eso es muy cierto. De ahí, por ejemplo, Open Evidence, les voy a enseñar, es una aplicación completamente gratuita que está impulsada por Clínica Mayo, por New England Journal of Medicine, por JAMA y por la NCCN para poder buscar información en tiempo real. Funciona tanto en inglés como en español. De hecho, o sea, pueden ingresar, el registro es completamente gratuito. Solamente les van a pedir que demuestren que son profesionales de la salud y aquí pueden hacer dudas y les va a dar los links directamente a los artículos que son confiables, ¿no? Por lo mismo de que tienen el soporte de todas estas plataformas. Otras opciones que yo les recomiendo para búsqueda de información un poquito más compleja son estas tres. Una es Edison, que les hace un resumen bastante amplio de un tema. Este sí funciona solamente en inglés. Y otros dos son SciSpace, que también permite hacer búsquedas tanto en inglés como en español y hace todo esto, organiza la información, permite identificar los datos más precisos y da los enlaces también a las formas. Entonces, realmente todos estos sistemas de búsqueda es que nosotros nos fundamentamos para la creación de Romy. Romy, pues les digo, utiliza más o menos el mismo tipo de engine en donde busca cuáles son las cosas más actuales, te da los enlaces y te puede ir resolviendo dudas durante la consulta. El objetivo de Romy es que en vez de que uno se tenga que meter como aquí al portal web, pues es realmente que se pueda ingresar desde WhatsApp. Si gustan, de todas formas, les puedo mandar tanto el link que ya les mandó Mari por el chat, como a las plataformas que les acabo de mostrar para dudas, por si las quieren ir revisando, que era por lo que tenían a la mano. Y pues en general agradecerles a todos su asistencia porque para nosotros es algo muy importante que podamos seguir difundiendo este tipo de tecnologías y que se están haciendo aquí en Latinoamérica, no necesariamente son todas plataformas extranjeras. Gracias, mi estimado, como sabrán. Eh, Al doctor Saúl, él habló sobre la implementación. No sé si es que qué tan difícil va a ser para Latinoamérica implementar este programa. Eh, ¿Cómo ve este punto, doctor Saúl Rodríguez? Hola, bueno, ya me adelantaron. Yo creo que no va a costar trabajo. Yo creo que no va a costar trabajo porque es algo que ya se está haciendo, más las generaciones nuevas, los residentes están utilizando todo esto para su formación de las inteligencias, preparar clases, y lo están empezando a hacer y lo están haciendo bien. Cuando yo llegué al hospital de ecología, se empezaron a poner más computadoras y no todos, lo que mencioné hace ratito, muchos muy renuentes a hacerlo en la computadora, pues porque el programa, en lo que lo conocías, te atrasabas, y tú para sacar la chamba, pues querías lo más ágil. Conforme le agarramos el ritmo a las computadoras, es el problema que hay hoy. Si hoy se cae el sistema, si hoy no hay red, si no, es un verdadero caos en la asistencia. Aunque todavía se maneja el expediente físico por lo mismo, que hay muchas deficiencias en Latinoamérica de energía, de redes, de capacidad del servidor, etc. Este, Cuando se llega acá al sistema y no hay expediente clínico, es un caos. Y lo mismo sirve para laboratorio, rayos X, que no puedas ver las imágenes y tengas que bajar a rayos X, etc. Se vuelve un caos. Y la inteligencia artificial va a ser lo mismo, es poco a poco. La parte más útil y que todos podemos irnos empapando y que yo creo que puede empezar en las instituciones es esta parte de descarga del trabajo, como es la inteligencia artificial para la consulta, ¿no? Ya hay mínimo tres programas en México, no sé si en Latinoamérica, que utilicen la inteligencia artificial para hacer las notas, ¿no? Obviamente nada más requiere una autorización verbal por parte del paciente y obviamente el problema del resguardo de la información, que eso
pues en Latinoamérica no sé, pero en México ya vimos que es una falacia. O sea, si hackean a la Armada, si hackean a los bancos, o sea, no podemos esperar que no pudiera ser vulnerado las instituciones públicas y sobre todo por gente que le conviene tener esa información, como pueden ser las aseguradoras, ¿no? O incluso la industria farmacéutica, pero más aseguradoras para negar o no un seguro a la gente. Pero bueno, la implementación de la inteligencia artificial se está dando en automático. Pues me digo, a nivel institucional, estas inteligencias para hacer las notas, en donde el médico ya está hablando, ya el paciente está diciendo y todo se lo va acomodando en la nota, entonces de entrada va a reducir muchísimo el trabajo y va a dar tiempo a una mejor atención, notas completas que a veces ya nos dijo el paciente algo y se nos pasa a transcribirlo. Y eso es del común, porque en las instituciones públicas no es de que ves como en la práctica privada, a lo mejor 10 pacientes o un poco más. No, son 50 pacientes citados y aparte extras, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho. Ya se está haciendo con lo que mencionaron de la lectura de imagen. No aquí, pero ya se está evolucionando, ya están haciendo pruebas para que la inteligencia artificial pues prácticamente opere, ¿no? Igual lo pasó por la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica, un poco de renuencia y ahora díganme que no se opera por cirugía laparoscópica, ¿no? Cirugías que antes uno pensaría que no se podrían o no se iban a poder hacer por laparoscopía como una exenteración pélvica o una peritonectomía, ¿no? Se hacen por laparoscopía ya. Y obviamente con robot las pruebas que ya están haciendo para que sea el robot el que opere y el cirujano es solamente supervisor. Y eso nos va a alcanzar y va a haber, ya hay, o va a haber procedimientos estándar como colistectomías o apendicectomías que los va a operar el robot, ¿no? Y vamos a seguir evolucionando. Que ya se ocupa otro tipo de inteligencia artificial para cirugía, sí, para detectar lesiones tempranas con contrastes como el verde indocianina, que se pueden encontrar lesiones que no se podían detectar a simple vista, ahora con el uso de la inteligencia artificial y las visiones en colores, pues puede aumentar la sensibilidad. Entonces, yo creo que la implementación ya se está dando inclusive no oficial, pero se está dando en la formación académica, en las presentaciones, obviamente en la revisión y la publicación de literatura se está utilizando cada vez más la inteligencia artificial y en la cuestión ética que era mucho ver este día hoy, pues eso no va a cambiar. Yo creo que y a futuro, de todas maneras, la responsabilidad va a seguir siendo del tratante, ya sea el oncólogo médico, el cirujano, el radioterapeuta o las especialidades afines para algún tipo de tratamiento de paliación o complemento, va a seguir siendo el especialista por los próximos 10 años, yo creo, hasta que esté súper avanzada estos megadatos, mega experiencias que crucen decisiones de la IA contra la experiencia médica y se vean los resultados y entonces se le pueda confiar quizá a la inteligencia artificial la toma de decisiones, pero no será en breve, creo yo. Es mi comentario. Gracias. Gracias, doctor Saúl. Vamos a darle la palabra al doctor Gerson Mejía desde Bolivia. Gerson, gracias por estar presente, gracias por apoyarnos también en este proyecto. No sé tu comentario. Muchas gracias, doctor Tixi. Primeramente, buenas noches con todos. Agradecer y felicitar a los expositores. Un saludo muy especial para el doctor Jorge Gallardo hasta Chile, para mi colega el doctor Jorge Huamanchumo hasta Perú. Realmente estoy muy contento y feliz de estar con ustedes. Comentarios bien puntuales. Uno, bien mencionaron el tema de equipamiento, el tema del hardware es algo muy importante. Realmente nosotros estamos implementando el análisis de imágenes y hemos presentó algunas dificultades con el almacenamiento, principalmente en el análisis rápido de estudios de tomosíntesis, ya que hablamos de estudios que a diferencia de una tomografía de 500, 600 megas, los estudios de tomosíntesis en mama pueden abarcar de 1 giga, 2 hasta 3 gigabytes. Entonces, vemos que un reto para la implementación de los análisis de datos va a ser el hardware, procesadores mucho más potentes, AMD Ryzen, o sea, realmente es un obstáculo. Y el segundo es una consulta principalmente para el doctor Castro y para el doctor Miguel. Entiendo muy bien que es un equipo.
tenemos al informático por un lado y tenemos al oncólogo clínico trabajando de la mano. Pero realmente, ¿hasta qué punto en un futuro, ni siquiera muy distante y casi inmediato, el oncólogo clínico va a verse en la necesidad de aprender programación? Python, otros lenguajes de programación para interactuar de una manera mucho más fácil con el informático, porque realmente es difícil poder a veces interactuar con el informático. Es complicado. Entonces, consulta a los expertos hasta qué punto realmente ya va a ser una necesidad para el oncólogo dentro de su formación aprender al menos lo más mínimo en programación. Gracias. Doctor Abraham, ¿quiere empezar? Claro, Doc. Bueno, desde nuestra experiencia, yo diría que no es necesario o tan necesario que aprendan programación. Em, Porque realmente no es el área, ¿no? O no se busca eso. Al final del día, un equipo multidisciplinario es como decir que el oncólogo médico también aprenda términos quirúrgicos y tiene que saber lo básico y tiene que saber también lo básico de radioterapia, pero no tiene que ser un experto. La programación específicamente, por ejemplo, en Python es compleja, es un lenguaje difícil. Desde mi lado, yo considero que lo relevante sí se da desde las bases de entender bioestadística, ¿no? Entender los conceptos, porque realmente la inteligencia artificial yo siempre lo explico como que, pues realmente son fórmulas matemáticas, no es muy diferente de lo que hacemos de una regresión logística, de lo que hacemos de una regresión lineal. Si nosotros tenemos esos conceptos bien fundamentados cuando nosotros ya nos planteamos sobre una red, pues por ejemplo, de Machine Learning, se entiende muy fácil cómo funciona. A lo mejor unas redes de Deep Learning donde sí tienes estas partes de nodos, retropropagación y conceptos un poquito más difíciles, pues sí, pero realmente no se plantea tanto que el médico entienda en sí la programación, sino con lo que pueda conceptualizar y lo pueda llevar. Ahora, también la verdad es que hay muchos lenguajes que ya están ayudando. Si nosotros nos metemos a ChatGPT y le pedimos que nos vaya haciendo un front en HTML, lo va a hacer y solamente es a partir de conversión de texto. Además, creo que cada vez hay más cursos, hay más talleres que justamente van enfocados a eso, ¿no? A lo mejor yo creo que puntos principales es esa parte de entender la estadística, cómo funcionan, conceptualizar qué es la IA y que no es magia, y sobre todo esta parte de hacer ingeniería de prompts, entender cómo funciona y las herramientas de inteligencia artificial que hay a nuestra disposición. Al menos desde nuestro lado así ha funcionado en nuestros equipos y no sé del lado del doctor Miguel cómo haya funcionado. Como menciona el doctor Abraham, yo creo, doctor Mejía, que depende de lo que usted quiera realizar. El doctor Abraham, un servidor, lo que estamos desarrollando son modelos de aprendizaje, entonces ahí sí es un poco necesario conocer las bases de programación. Hace poco tomábamos un curso con un español y él refería que hay quien dice que ya no se debe de aprender programación porque ya lo puede hacer la IA. Él decía lo contrario, él decía, bueno, si tú eres programador y conoces de IA, vas a poder hacerlo más fácil. Un servidor tuvo que aprender de programación, pero para entender lo que me estaba mostrando, en esa ocasión yo usé Claude para generar todo el código y hacer el modelo. Al principio me costaba mucho trabajo porque no entendía lo que me mostraba. Llegué al punto en el que entendía lo básico y lo desarrollé. Si su función es ser un experto en el aspecto clínico, no es tan importante en este momento. Yo creo que algo que han mencionado todos, se requiere un trabajo en equipo. Solos es muy, muy difícil poderlo lograr. Hay varios cursos, también igual se los vamos a poner ahí, son gratuitos, lo van llevando a uno de la mano sin ser experto en matemáticas. Mucha gente le tiene miedo, ya lo mencionó el doctor Abraham, pero son las matemáticas básicas con lo que vamos a empezar. Sí, quiero Gracias. agregar algo que no sé si me permita la doctora, estamos en tiempo, doctora Castruita y doctor Tixi, si me permitan agregar un comentario. Tranquilo, José Luis. Miren, la doctora Armengol daba una sugerencia y un poco a lo que se está comentando y algo que hicimos también con el doctor Patiño, es que en el Instituto Nacional de la Nutrición se reportó un análisis sobre cómo le iban a, en 100 preguntas que hicieron, 100 casos de problema, a 6 infectólogos y trataron de ver cómo contestaban ellos en relación a lo que les daba la inteligencia artificial. Básicamente ellos usaron ChatGPT. Y entonces nosotros agarramos uno de los ejemplos de las preguntas que tenían y quisimos analizar esta pregunta por 5 plataformas.
Y lo que nos encontramos es que en el caso de los médicos, cuando hicieron esa revisión, tenían el 40% de más o menos de certeza en relación a un esquema de elección de una determinada bacteria y el mecanismo de resistencia. Y cuando nosotros hicimos la comparación con las 5 plataformas, tampoco fue una correlación del 100% de las plataformas, haciendo exactamente la misma pregunta. Entonces, por eso el médico tiene que tener una información previa, tiene que tener una toma de decisión final y saber utilizar la herramienta que le está dando a uno y cómo lo vamos a interpretar. Y en el futuro yo creo que se van a ir facilitando las cosas, la tecnología va a ir avanzando, van a ir aglutinándose las preguntas, las formas de cómo se esté preguntando. Va a haber mucha información que va a salir para que se pueda digerir mucho mejor por las plataformas de inteligencia artificial. Paulatinamente eso va a pasar. Las imágenes y todo lo que se está haciendo en este momento, mucha gente lo toma como diversión, pero sobre la parte de la ciencia, sin lugar a dudas, esto va a tener una consecuencia muy importante, pero sí hay que tener mucho cuidado cómo se va, y creo que esa es la parte que yo les recomendaría, cómo se va a interpretar el resultado por parte de los médicos. Queda claro que la gente joven, y lo que nosotros sacamos en conclusión, la relación entre los expertos y las respuestas de la inteligencia artificial van a ser los resultados que cuando las personas tienen menos experiencia, porque la forma de interpretar los resultados puede ser un poco más difícil por un poco de falta de experiencia clínica o de resultados. Entonces eso también va a ser importante que se tenga que considerar en un futuro. Gracias, doctor Luis. Una de las cosas, y claro, ese es el primer conversatorio y quedan un sinnúmero de preguntas que lo vamos a ir contestando al transcurso del año. Pero una cosa que sí es muy importante, y no sé, para ya ir cerrando este programa, es cómo conservar los datos y las regulaciones éticas que debería tener estos programas. No sé, para todos los participantes. ¿Cómo conservar los datos? Yo creo que han mencionado lo de la seguridad y sí, eso es muy, muy, muy importante. Hay, de hecho, cursos específicos que hablan de ciberseguridad de la información. Hay quien tiene sus propios servidores. Hace poco con el doctor Aguilar nos tocó ir a una clínica particular en Querétaro y ellos tenían su propio servidor y creían que eso era seguro, pero no. Ya cuando les preguntamos, resulta que ese servidor estaba conectado a otro servidor que estaba afuera. Nos tocó platicar con gente de IBM a nivel latinoamericano y ellos mismos lo mencionan, que la información que se comparte en estos ChatGPT, Gemini, no está cerrada. Esta información sí se tiene acceso, entonces sí hay que tener muchísimo cuidado y establecer legislaciones y tener personas que estén capacitadas para el tema de la ciberseguridad. Gracias, doctor. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, si no, Anita, para dar por terminado el evento. Pues yo creo que lo damos por terminado por tema de tiempo, porque si no, no podríamos terminar. Eh, y bueno, quisiéramos a que abran la cámara para que podamos hacer una foto, una captura grupal, este, histórica. No me ayuda a Pues, mí la cámara. ¿cómo, doctor? Algo pasó, pero bueno, en todo caso estamos aquí. No, solo agradecerle a todo este equipo que está detrás de este programa. Eh, Vamos a ir aprendiendo, yo creo que todos, con la experiencia que tiene el grupo de Puebla, con Marisa a la cabeza y toda la gente que está detrás de este proyecto. Solo agradecer porque abre un nuevo campo para Elo y toda Latinoamérica. Yo creo que vamos a aprender en esto y que las siguientes charlas sean mucho más nutridas y vayamos aprendiendo en beneficio de que hay que disminuir la brecha de conocimiento en oncología. Gracias a todos. Anita, sus últimas palabras. Sí, bueno, yo quisiera que fuera el doctor Iván Romarico, nuestro director del programa,
Si puede dar algunas palabras. A lo, me- a lo mejor ahorita ya salió Iván, no sé. Bueno, pues muchas gracias a todos. Es una iniciativa que están haciendo, se está generando. Tenemos algunos meses y bueno, yo pienso que somos pioneros en este tema. Deseamos que vaya por buen camino, que logremos cosas importantes. Es un tema muy extenso que tendremos que acotar quizás a a algunas áreas nada más. Eh, y bueno, éxito y los esperamos el próximo mes. Este será un temario que va a ser avalado por sociedades importantes, entonces pusimos un registro y en breve podremos darles las constancias correspondientes, porque esta es un área también de educación. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Anita. Gracias. Buenas noches. Un abrazo, Saúl, Anita, Ricardo. Buenas Quédense noches, gracias a todos. Ecuador. Saludos hasta allá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.